Bueno, pues hoy os quiero enseñar en este tutorial lo que es un sensor de inundación. Los sensores de inundación lo que nos da es la señal de alarma al sistema domótico cuando se produce una fuga de agua en un baño, en un sótano, donde sea. Los sensores suelen ser de este tipo, los que os vais a encontrar más en el mercado, de este tipo. ¿Veis? ¿Vale? Tiene su cable con 2 metros de longitud y sus cables todos del mismo color. Aunque son todos del mismo color, si os fijáis, no sé si se verá ahí bien. A ver. Bueno, no se ve bien, pero os lo digo. Están los cables, el aislante exterior blanco sujeta los cables de tal forma de que los tiene parejos 2 y 2 enfrentados. ¿De acuerdo? 2 y 2 enfrentados. De tal forma que son fáciles de identificar. ¿Ok? Vale, pues estos dos cables se conectan, 2 van al terminal de zonas, que es el dispositivo que utilizamos para enviar la señal de fuga de agua o cualquier tipo de alarma, como por ejemplo también la de los electroimanes que vimos en otro tutorial anterior. Y los otros 2 van al siguiente sensor, y así podemos ir puenteando tantos sensores como nos especifique las características del fabricante. En esta cuestión podemos puentear hasta 20 sensores de este tipo. El último, los 2 hilos del último que coloquemos, tenemos que poner una resistencia terminal, ¿de acuerdo? De fin de línea, digamos, ¿vale? Este tipo de sensores, os cuento un poco, a la hora de colocarlos, lo habitual es colocarlo, encontrarlos en el suelo, ¿vale? Y por estas espacio es por donde entra la humedad, entra el agua, y cuando los terminales que tenéis aquí, los pinchitos estos que tenéis aquí, lo veis, se mojan, pues es cuando nos da la señal de humedad. El inconveniente que tiene esto de colocarlo en el suelo es que cuando estamos de limpieza, o si lo colocáis en un edificio público, un edificio de oficina, cualquier cosa de esa, cuando llega la gente de limpieza, pues con la fregona pues le dan un golpe y lo despegan del suelo. Si no lo hacen la primera vez, al cabo de muchas veces de fregar y darle golpes, al final se despega. Y al despegarse al final, pues se queda boca arriba o de lado, y con la misma fregona, la humedad de la misma fregona, pues salta y nos hace disparar la alarma de inundación. Para saber si la alarma ha disparado, tenemos aquí en la parte frontal un piloto LED que se enciende y se queda en color rojo. Luego ya con el sistema domótico lo podemos resetear y ponerlo otra vez en modo de vigilancia, por así decirlo, ¿vale? Otra forma de colocarlo es, en vez de hacerlo, de ponerlo sobre el suelo, ponerlo sobre el plinto de la pared, ¿vale? De esa forma queda algo más recogido. Pero tenemos un inconveniente de que si utilizamos el montaje de colocarlo en el plinto de la pared y es en un baño donde se produce mucha humedad, no sé, porque se utilice mucha agua caliente o la gente le guste ducharse con el agua muy caliente, se produce condensación en el azulejo del baño, y esa condensación provoca gotas de agua, chorrea por la pared, y al final, si lo colocamos en esta posición, pues al final nos cae por gota de agua, por chorrear por toda la pared, se nos moja y al final también nos da señal de inundación. Por tanto, si al colocarlo así nos puede dar señal de alarma por darle con la fregona, y al colocarlo así nos puede dar por condensación que chorrea el agua por el azulejo, ¿qué hacemos entonces para evitar que nos dé una falsa alarma? Pues lo que recomendamos es colocarlo en un sitio de difícil acceso cuando vamos a darle a limpiar el baño con la fregona. Por ejemplo, debajo del mueble donde está el fregadero, si es un mueble que tiene patitas, donde, bueno, pues para meter la fregona puede costar mucho más trabajo, pues la idea es colocarlo ahí, porque al fin y al cabo, si cae agua y se inunda, el agua irá por todos sitios. Por tanto, ahí es donde tenemos que colocarlo, en un sitio donde sea de difícil acceso pasar por la fregona. También, por ejemplo, detrás del bate, ¿vale? En ese hueco que tienen algunos bates, pues ahí también se puede colocar, se pega directamente en el suelo, con cinta de doble cara si queréis, pues se pega en el suelo y queda ahí también muy bien. Ojo, a la hora de colocarlo, que de alguna manera sea visible el LED del estado de que si ha disparado la alarma de inundación o no. Y os voy a enseñar el terminal de zonas, que es el dispositivo KNX, donde se conecta el sensor, y el dispositivo KNX es el que nos envía la alarma. Hay 2 modelos, uno el pequeñito, que se puede colocar en una caja de registro, o el de carril DIN. A nosotros nos gusta el pequeñito, este, ¿veis? ¿Vale? Este
tiene de 2 salidas, ¿vale? De 2 canales, ¿vale? Hay que colocar al final la resistencia a fin de línea, y si la salida no se ocupa, si hay alguna salida que no se utilice, pues también hay que poner una resistencia que va dentro de la caja del dispositivo. Esto es tan sencillo como conectar el sensor de inundación a la entrada correspondiente, ¿vale? La otra entrada va al siguiente sensor de inundación y el último se le conecta una resistencia en serie. La idea es que esté todo el circuito totalmente cerrado, ¿vale? Y esta cajita pues la podemos colocar en alguna caja dentro del baño o en un techo desmontable, y no tenemos que echar una línea de 4 hilos para llevarnos esto hasta el cuadro eléctrico donde tengamos el terminal de zona de carril. Con este pequeñito, ¿vale? Reducimos el coste de cableado, poner un tubo y todo eso. A nosotros nos gusta mucho este, ¿ok? Bueno, pues esto es todo en el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, otra cosita más, otro producto más, y ya vais poco a poco con estos tutoriales conociendo productos, conociendo cosas que hay en el mercado a lo que a instalaciones domóticas KNX se refiere. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.